Feliz y bendecido día para todos. Hoy, en conjunto con mis compañeros Meury Cedeño, Héctor González y Leonardo Belisario, vamos a estar hablándoles acerca del análisis de tubería, el cual no es más que el análisis de la resistencia mecánica necesaria de un gasoducto para hacer fluir mediante él el gas a una presión determinada. Es importante conocer el espesor de la tubería, pero antes, los gasoductos son tuberías destinadas al transporte de un volumen dado de gas a través de una tubería a cierta presión. La presión interna de una tubería causa tensión en la pared de esta, y si se permite que alcance la resistencia a la afluencia de material de la tubería, podría causar una deformación permanente y una falla final. Obviamente, la tubería debe tener suficiente resistencia para manejar la presión interna debida al gas que fluye a través de ella, al igual que la presión externa. La presión externa puede resultar del peso del suelo sobre la tubería si está enterrada y también por las cargas transmitidas desde el tráfico vehicular, ya sea en carreteras, autopistas o ferrocarriles. Cuanto más profunda esté enterrada, mayor será la carga del suelo sobre ella. El espesor mínimo de la pared requerido para resistir la presión interna en la tubería de gas depende de la presión, el diámetro y el material. Cuanto mayor sea la presión y el diámetro, mayor será el espesor de la pared requerido. Las tuberías de acero de mayor resistencia requerirán un menor espesor de la pared para resistir la presión dada en comparación con los materiales de baja resistencia. La ecuación de Barlow se utiliza comúnmente para determinar el espesor de la pared para la presión interna, la cual toma en cuenta los factores de diseño y el tipo de juntas de tubería de acuerdo con los códigos y las normas de diseño. Pasando a lo que es la ecuación de Barlow, en su forma básica, la ecuación relaciona la tensión circunferencial en la pared de la tubería, la cual es la tensión perpendicular al eje de la tubería, con la presión interna, el diámetro externo y el espesor de la tubería, el espesor de la pared de la tubería, de la siguiente manera como se muestra en la lámina. Similar a la ecuación anterior es la tensión axial, tensión paralela al eje de la tubería, también denotada por SA. Viene relacionada con la presión interna, el diámetro externo y el espesor de la pared. Se muestra a continuación. Tenemos también un ejemplo, el cual nombra una tubería de NPS 20 con un espesor de tubería de 0,50 pulgadas que está sujeto a una presión interna de gas de 1200 psi. El material de la pared de la tubería está tensado en dirección circunferencial por la tensión circunferencial y la tensión axial en la pared de la tubería, que son las siguientes. Están denotadas de la siguiente manera: SH y SA, que dan por resultado 24.000 psi y 12.000 psi respectivamente. De acuerdo con la ecuación de la tensión axial en la pared de la tubería, estos son los resultados, y la ecuación de Barlow solo es válida para tuberías cilíndricas de paredes delgadas. La mayoría de los gasoductos que transportan gases y líquidos generalmente caen en esta categoría. Hay casos en los que las tuberías que transportan gases y líquidos de petróleo sujetas a altas cargas externas, como los gasoductos submarinos profundos, pueden clasificarse como tuberías de paredes gruesas. Las ecuaciones que rigen estas tuberías de paredes gruesas son diferentes y más complejas. Introducimos este subíndice como tubos de paredes gruesas, los cuales se considera una tubería de paredes gruesas con un diámetro externo de O y un diámetro interno de I, sujeto a una presión interna. Se encontrará que la mayor tensión de la pared de la tubería se producirá en dirección circunferencial cerca de la superficie interna de la tubería. Esta tensión se puede calcular a partir de la ecuación mostrada. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, podemos decir que la ecuación de Barlow es utilizada en ingeniería para calcular la presión máxima a la que se puede someter una tubería sin que ésta ceda. Por ello, es apropiado entender cómo se deriva dicha fórmula. Para esto consideraremos una tubería circular con una longitud, un diámetro exterior, un espesor de pared, una tensión circunferencial y una tensión axial, tal como se muestran en la figura.
Una interacción de estos factores nos da como resultado una fórmula principal, que es la que podemos ver. De allí podemos despejar lo que vendría siendo la tensión circunferencial o CH, siendo esta CH igual a la presión por el diámetro entre 2 veces el espesor de pared. Ahora bien, para calcular nuestra tensión axial, utilizaríamos la ecuación que se muestra, pi cuarto por el diámetro al cuadrado igual a la tensión axial por pi por el diámetro por el espesor de pared. Al hacer el despeje tenemos que la fórmula para calcular la tensión axial sería la que se muestra. Si analizamos estas ecuaciones, podemos observar que la tensión circunferencial es el doble de la tensión axial y por lo tanto es la tensión determinante. Para verlo en un ejemplo tenemos el siguiente. Consideramos una tubería con un diámetro exterior de 20 pulgadas y un espesor de pared de 0,50 pulgadas, que está sujeta a una presión interna de 1000 psig. A partir de las ecuaciones de Barlow anteriormente mostradas, calculamos la tensión circunferencial y la tensión axial. Al aplicar las mismas, podemos ver que la tensión circunferencial es igual a 20.000 psig y la tensión axial corresponde a 10.000 o da como resultado 10.000 psig. Por lo tanto, podemos determinar los niveles de tensión en el material de tubería para una presión interna, un diámetro de tubería y un espesor de pared determinados. Siempre que los valores calculados estén dentro de los valores de la tensión del material de la tubería, se puede concluir que la tubería NPS 20 con un espesor de pared de 20 pulgadas es adecuada para una presión interna de 1000 psig. Por otro lado, tenemos que la tensión de fluencia del material de la tubería representa la tensión a la que el material de la misma cede y sufre una deformación permanente. Por lo tanto, debemos velar que los cálculos de tensión axial y circunferencial no se acerquen peligrosamente a la tensión de fluencia. Ahora bien, suponemos que la tubería está hecha de un acero o de acero con una resistencia de fluencia de 52.000 psi. Se pide que el espesor de la tubería para esta resista una presión interna de 1400 psi y se nos pide si se nos permite someter el material a una tensión inferior al 60% de la tensión de la resistencia de fluencia. Al nosotros realizar los cálculos podemos observar que el espesor de pared es igual a 0,4487 pulgadas. Usando usando un espesor estándar más cercano, que es el de 0,50 pulgadas, se obtiene que sería la tensión circunferencial igual a 28.000 psig. Al hacer nuestra división tenemos que 28.000 entre 52.000, que sería la resistencia de fluencia, da con un total de 0,54, es decir, un 54% inferior al 60% que se nos pide. Para el diseño de gasoductos se utilizan factores de diseño comprendidos entre el 40 al 72%, dicho en fracción 0,4 a 0,72. Asimismo, el porcentaje real del mismo dependerá de resistencia de la tracción del material de la tubería, el límite elástico o el límite elástico mínimo especificado y el factor de diseño de la misma. En la tabla mostrada podemos observar el material y el grado de tubería usado comúnmente para cuestiones de gasoductos. Para cuestiones de la ecuación de presión de diseño, presión de diseño interna, tenemos la ecuación que podemos mostrar. En ella es conocida como la presión máxima de operación admisible, o comúnmente la encontramos como presión máxima de operación. Ambos términos son utilizados, aunque comúnmente se denota presión máxima de operación o MOP por sus siglas.
Para calcular esto se utiliza el diámetro exterior de la tubería y no el diámetro interior, como se hace, por ejemplo, en las caídas de presión. En la tabla se enumeran los valores de factor de diseño en función a las ubicaciones de las clases. Estas ubicaciones a su vez dependen de la densidad de población que están en las proximidades del ducto. Saludos profesor y compañeros, mi nombre es Leonardo Belisario. Para darle continuidad a nuestro tema les voy a hablar sobre la clasificación de ubicación de las tuberías de gas, la cual es fundamental para garantizar la seguridad y eficiencia en el suministro de gas y está basada en varios factores, entre los cuales se puede mencionar el tipo de gas, el entorno de instalación y las normativas aplicables. Según el Código de Regulación Federal 49 CFR, apartado 192 del Departamento de Transporte, la ubicación de las tuberías de gas se clasifican desde la clase 1 a la 4. Tal como se muestra en la figura, la unidad de ubicación de clase es el área que se extiende 220 yardas a cada lado de la línea central de una sección de tubería de 1 milla. La clase 1 engloba todas las tuberías de gas costa afuera y aquellas tuberías terrestres que estén destinadas para un rango de 10 o menos edificios para la ocupación humana, considerando esta clase como baja densidad de población. En la clase 2 se encuentran las unidades de ubicación de clase que tengan entre 10 y 46 edificios de ocupación humana y se encuentran ubicadas en áreas residenciales con densidad media. La clase 3 está destinada para unidades de ubicación de clase que albergan 46 o más edificios para la ocupación humana o para áreas donde la tubería se encuentra dentro de las 100 yardas de un edificio o algún espacio de reuniones públicas que esté ocupado por cierta cantidad de personas al menos 5 días a la semana. La clase 4 se encuentra en las unidades de ubicación de clase donde las construcciones o edificios poseen 4 o más pisos sobre el suelo. Debido a las dificultades para la evacuación, los edificios altos presentan mayor riesgo por su parte. La presión máxima de operación admisible es reducida. Para el caso de la presión máxima de operación admisible se debe considerar un factor de ajuste para la temperatura, ya que a temperaturas más altas la resistencia del material de la tubería disminuye. Para compensar esta reducción se emplea el factor de reducción de temperatura, el cual se está tabulado en la presente tabla. Como ejemplo para el cálculo de la presión máxima de operación admisible, tenemos que una tubería de gas está construida con acero API 5LX65, NPS 16, 0.250 pulgadas de espesor de pared y se nos pide calcular la presión máxima de operación admisible de esta tubería para ubicaciones de clase 1 a 4, usando un factor de reducción de temperatura igual a 1. Para ello tenemos que el 2 es una constante. T minúscula representa el espesor de pared de la tubería, S representa el límite elástico mínimo, el cual está tabulado. E es el factor de unión de la costura, el cual depende de la especificación y clase de tubería, en nuestro caso particular será 1. F viene siendo el factor de diseño y depende de la clasificación de la ubicación. T mayúscula será nuestro factor de reducción de temperatura. Todo esto multiplicado y dividido entre el diámetro exterior de la tubería. Al ser una sola tubería, el único valor que varía para el cálculo de nuestra presión será el factor de diseño, teniendo que el valor de nuestra presión máxima de operación admisible para las distintas clases sería: para la clase 1, 1462,5 libras por pulgada cuadrada. Para la clase 2 será 1218,8 libras por pulgada cuadrada. Para la clase 3 será 1015,62 libras por pulgada cuadrada y para la clase 4 será 812,5 libras por pulgada cuadrada. Por su parte, la importancia de la clasificación se centra en tres aspectos fundamentales, como lo son la seguridad, el cumplimiento de las regulaciones y el diseño. En cuanto a la seguridad y el cumplimiento de las regulaciones, la clasificación de la ubicación de las tuberías de gas es esencial para garantizar la seguridad de las personas, la protección de la propiedad y el cumplimiento de las regulaciones de seguridad establecidas. Por su parte, con el diseño permite determinar la presión máxima de operación admisible adecuada para cada tubería, considerando los riesgos específicos de cada ubicación. También se debe tener en cuenta las válvulas de línea principal. Estas son componentes esenciales en las tuberías de gas y están diseñadas para aislar secciones específicas durante las pruebas hidrostáticas, el mantenimiento y otras operaciones. Estas válvulas desempeñan un papel fundamental en la seguridad de los gasoductos, ya que ayudan a prevenir la pérdida de gas en caso de ruptura de la tubería, minimizando el riesgo de accidentes, protegiendo la seguridad de las poblaciones circundantes. Para el espaciamiento de las válvulas de línea principal se deben seguir ciertos códigos de regulación de diseño que consideran la densidad de población en las proximidades del gasoducto. La ubicación de la clase se define en función de la densidad de población y determina el espaciamiento máximo permitido entre las válvulas.
Tal como se muestra en la lámina, los espaciamientos para las distintas clases. Estos espaciamientos vienen dados ya que las áreas con mayor densidad de población requieren un espaciamiento más cercano de las válvulas para garantizar una respuesta rápida en caso de emergencia y minimizar el impacto de cualquier fuga o incidente. Las válvulas de línea principal juegan un papel crucial en la seguridad de los gasoductos, contribuyendo a la prevención de fugas, el aislamiento de secciones y la protección de la población. En caso de ruptura de la tubería, las válvulas de línea principal permiten aislar la sección afectada. Este aislamiento rápido y eficaz es esencial para proteger la seguridad de las personas y los bienes en las proximidades del gasoducto. Las válvulas de línea principal también permiten el aislamiento de las secciones del gasoducto para realizar pruebas y trabajos de mantenimiento de forma segura. El diseño de las válvulas de línea principal debe tener en cuenta varios factores para garantizar su correcto funcionamiento y la seguridad del gasoducto. Estos factores incluyen ubicación de la clase, tipo de válvula y la construcción. En la ubicación de la clase se define el espaciamiento máximo de las válvulas teniendo en cuenta la densidad de la población. En el tipo de válvula debe ser de apertura total y de tipo conducto, lo que permite el paso de herramientas de inspección y limpieza. Para la construcción se utilizan válvulas de bola y de compuerta de construcción soldada para garantizar una conexión segura y resistente a la presión del gasoducto. El mantenimiento preventivo regular es fundamental para garantizar el funcionamiento adecuado y la seguridad de las válvulas de línea principal. Las tareas de mantenimiento preventivo incluyen inspección de la válvula y sus componentes para identificar cualquier desgaste, daño o corrosión. Lubricación de los mecanismos de la válvula para garantizar un funcionamiento suave y evitar problemas de fricción. Pruebas periódicas para evitar que la válvula cierre y abra constantemente y que no haya fuga. Buenas tardes, profesor, compañeros. Mi nombre es Héctor González y para darle continuidad a la presente exposición avanzaremos con el punto de pruebas de presión hidrostática llevadas a cabo en gasoductos antes de su puesta en servicio. En primer lugar, tenemos que mencionar que estas pruebas tienen como principal objetivo asegurar que el gasoducto pueda soportar de manera segura la presión interna máxima a la que estará expuesto durante su operación. Ahora, en base a esto, ¿cómo se realizan estas pruebas? Sencillo, simplemente se llena el gasoducto con agua y se aumenta la presión hasta un valor superior a la presión máxima de operación, o MOP por sus siglas en inglés. Cabe mencionar que esta presión MOP se mantiene durante varias horas dentro del gasoducto. En líneas generales, la presión de prueba se calcula como un porcentaje de la MOP, que por lo general representa el 125% de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que por ejemplo, en un gasoducto diseñado para operar a 1000 psi, este mismo será probado a 1250 psi como mínimo. Es de destacar que el cálculo de la MOP se realiza de acuerdo con un código de diseño específico. La ecuación empleada para el cálculo de esta presión es la presentada en la siguiente lámina, cuyos datos se tomaron considerando un gasoducto NPS 24 con un espesor de pared de 0.375 pulgadas construido con tubería API 5L X65 utilizando un factor de reducción de temperatura de 1. Cabe destacar que aparte de lo anteriormente mencionado, al momento de la realización de estas pruebas es necesario tomar en cuenta otros aspectos, como por lo general la presión de prueba hidrostática se establece de manera que la tensión circunferencial tenga un rango de valores de entre 90 al 95% del límite elástico mínimo, o lo que es igual al SMYS de la tubería. La otra consideración importante a destacar es que para un gasoducto largo se procede a dividir el mismo en secciones de prueba y las presiones de prueba hidrostática se establecen para cada sección, teniendo en cuenta las evaluaciones a lo largo del perfil del gasoducto, y es aquí donde entran los términos de Norwalk y Leywood, como se puede visualizar en el esquema de la presente lámina, siendo el Norwalk la sección de tubería en el punto de baja elevación y el Leywood el extremo de alta elevación en el esquema. Avanzando con la presentación, tenemos que introducir el siguiente punto, que representa el cálculo del blowdown o punto de liberación o purga. Para esto es de mencionar que las válvulas de purga o blowdown y los sistemas de tubería asociados están diseñados para eliminar de forma segura el gas de una sección de un gasoducto en situaciones de emergencia o durante labores de mantenimiento. Es decir, tienen como principal función la evacuación de gas y asilamiento de secciones del gasoducto.
Al cerrar las válvulas de bloqueo principales, se aísla la sección de tubería que se desea purgar, permitiendo así realizar el proceso de forma controlada y segura. Entre los principales factores que influyen en el diseño de este sistema de liberación tenemos la gravedad del gas a circular por el sistema de gasoducto, influyendo directamente en la velocidad de purga, el diámetro de la tubería, ya que este aspecto influye que a mayor diámetro requieran un sistema de liberación más grande o potente. Otro aspecto a considerar es la longitud de la sección, puesto que a mayor longitud, mayor será el tiempo necesario para purgar la sección, entre otros aspectos. Y finalmente tenemos ya la presión en la tubería y el tiempo de liberación. Cabe destacar que para el diseño de este sistema existen normativas y recomendaciones. En base a esto es importante señalar que la AGA, la American Gas Association, proporciona recomendaciones y estándares para el diseño y operación del sistema de purga en gasoductos, incluyendo ecuaciones para estimar el tiempo de purga, entre otros aspectos. A continuación, en la siguiente lámina se presenta la ecuación planteada para el cálculo del blowdown, tanto para el sistema inglés como para el sistema internacional. Una vez dicho esto, ¿cuál es la importancia de un diseño adecuado para este sistema? En primer lugar, en cuanto a la seguridad, se tiene que un sistema blowdown bien diseñado garantiza la evacuación segura del gas en caso de emergencia, minimizando el riesgo de accidente. En cuanto a la eficiencia, permite realizar labores de mantenimiento de manera rápida y segura, reduciendo el término de inactividad del gasoducto. Todo esto en base a que el diseño del sistema de purga siempre debe cumplir con las regulaciones y estándares establecidos por las autoridades competentes. En cuanto al último punto de la presentación, correspondiente a la determinación del tonelaje de tubería usada en gasoducto, se tiene que decir que este procedimiento se realiza para conocer el peso por unidad de longitud de la tubería, siendo fundamental para estimar el costo total de un proyecto, ya que al multiplicar este peso por la longitud total de tubería requerida se puede obtener una estimación de este valor. Para esto se presenta en la presente lámina la ecuación empleada tanto para unidades en sistema internacional como para unidades en sistema inglés. En base a esto, y ya para finalizar, es importante mencionar que el peso de la tubería depende de varios factores, como por ejemplo del material del que está fabricada, ya sea acero, hierro fundido, PVC, etc., su diámetro exterior, el espesor de la pared y la longitud de la misma, sabiendo que para otros materiales de tubería se puede relacionar las densidades para obtener el peso de la misma, siempre que ésta no sea de acero. Muchas gracias por su atención y espero haya sido de su agrado nuestra exposición.